Hoy quiero compartir con ustedes esta bella reflexión. Recomponer lo principal. Y dice que un niño pequeño, como muchos de los que conocemos en nuestra familia, este niño se metió en el escritorio de su padre mientras él mismo trabajaba y le dijo: papá, quiero ayudarte. El padre estaba apurado, nervioso, eh, concentrado, y solo atinó a contestarle: vete a jugar a otro lado y por favor no me molestes. El nene, sin embargo, jugaba y jugaba siempre en el mismo lugar. Entonces el padre vio que era imposible sacarlo. Pensó: le voy a dar algo que pueda distraerlo. Buscó entre sus cosas y encontró una revista en cuya página había un mapa con la figura del mundo. Se dijo: esto es justo lo que estaba necesitando. Tomó una tijera, lo recortó en varios pedazos y de manera desordenada, junto con un rollo de cinta, le entregó al hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo para que lo repares sin ayuda de nadie. El padre calculó: con esto, el niño tardará casi 10 días para unir el mapa del mundo. Pasaron algunos minutos y al cabo de una hora, repentinamente escucha la entusiasmada voz de su hijo que dice: papá, papá, ya lo hice. Ya logré pegar cada pedacito y conseguí hacer lo que me pediste. El padre no lo podía creer. No podía ser. A los 7 años había recompuesto un muy difícil trabajo: unir el mapa del mundo que se lo había cortado en varios pedazos. Un mapa que este niño jamás lo había visto. Desconfiado, levantó la cabeza de sus papeles y, para su sorpresa, el mapa del mundo estaba completo y perfectamente, cada trocito en su lugar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido posible para este niño de tan solo 7 años unir perfectamente el mapa del mundo? El padre le preguntó. Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. Entonces, ¿cómo fue posible que en tan poco tiempo lograste repararlo? Su pequeño hijo, sonriendo, le respondió: papá, cuando sacaste la revista con ese mapa del mundo en una de sus caras, he podido darme cuenta que del otro lado de esa hoja había la figura de un papá con su familia y su hijo de la mano. Así que no me preocupé por el recorte del mundo, sino solo empecé a unir y recomponer la figura de la familia, que eso sí sé cómo es. Cuando conseguí arreglar la figura de la familia, conseguí también arreglar al hombre con su esposa y su hijo de la mano. Ahí me di cuenta que había arreglado el mundo. Esta sabia reflexión nos enseña que para arreglar el mundo muchas veces hay que empezar por arreglar la familia, empezando por cada uno de nosotros mismos. Aunque desconozco el autor, lo comparto esperando que sea del agrado de todos ustedes.